Muy buena tarde en algunos lugares, buenas noches en otros lugares, buen día en otros lugares, porque Panamá y el mundo entero se escucha esta conexión divina que nosotros aquí, el Ministerio de Mujeres y de Hombres hablando al corazón, ha establecido aquí en la tierra de los vivientes una conexión espiritual fuerte, armada, poderosa, que va a llevar una palabra de aliento, una palabra de unidad, una palabra de amor, como caracteriza a este ministerio en este día martes 9 de enero de 2024. Esta presentación nos la va a hacer nuestra líder, Gloricel Morales de Lorenzana, y el título es Unidad en Cristo, meta para ganar. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Gracias a los que se conectaron en el día de hoy, porque sé que es un día feriado, pero no se puede detener ahora el camino del Señor, sobre todo para lograr avanzar en las victorias y las metas que cada uno de nosotros tiene en nuestra propia vida, en nuestras propias familias. Eh, el tema va a ser muy importante e interesante, como el Señor me lo llevó a hacer primero, porque creo que parte de la necesidad del hombre y la mujer de Dios es saber bien cómo conectarse con el Señor para saber recibir una guía real de parte de Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de unidad en Cristo, tiene que ver con lo humano y con lo sobrenatural de Dios. Entonces, voy a, como siempre, a expresar un poco de lo que viví en un momento determinado de mi vida que me ayudó a encontrar ese camino para lograr una relación personal con Jesús. Eh, ¿Qué significa esa situación en la vida de un cristiano? Recuerdo yo que cuando era joven, eso habrá sido, yo tendría 18 años en ese momento, era una persona inexperta en las cosas de mi propia vida personal, pero creo que era porque no me conocía completamente bien en ese momento como persona. Entonces, las decisiones que tomaba eran almáticas, no eran decisiones firmes en el Señor, sino por emociones y por aquellas cosas que provocaban en mi vida situaciones de alegría momentánea. Recuerdo yo que ahí es donde empieza realmente a moverse mi vida de una manera turbulenta. Yo había sido una persona alegre, feliz durante mi periodo de joven, con ciertas disciplinas en mi casa que mi mamá imponía, pero aún así era una persona jovial, feliz, alegre, pero cuando empiezo a tener mi situación como mujer, como primero con un hogar establecido y después cuando vinieron las hijas, yo tuve un gigante que no lo reconocía en ese momento como tal, pero que provocó en mi vida muchas situaciones difíciles. ¿En qué sentido? Fue una persona que fue un enemigo adquirido sin saber realmente por qué sucedía.
y marcó mi vida completamente en esos primeros años en una relación de matrimonio y de madre. Yo como perdí a mi padre a los 3 años, no tenía realmente una relación de padre a hija. Tenía padrastro, sí, lo amaba mucho y sobre todo él siempre fue una persona muy especial con mi hermana y conmigo, pero de alguna manera había un vacío en mi corazón porque yo no sabía cómo expresar mi necesidad como hija a un padre. No viví la imagen familiar en ese sentido en mi casa. Entonces, cuando empiezo a buscar del Señor, 23 años después, porque no fue inicialmente, sino yo 23 años estuve dando vueltas por el mundo con mi profesionalismo. Me gustaba compartir y estudiar y ser disciplinada en esa área, pero había muchos vacíos como mujer en mi vida. Entonces, pasan 23 años, mi vida da un vuelco completamente y ahí es donde se presenta el Señor en mi vida personal, pero era una persona que realmente no tenía la capacidad de dar emocionalmente nada porque no tenía una razón de ser. Y esa persona que les digo que era un gigante, que lo reconozco como un gigante después de mi relación con el Señor, se mantuvo durante toda su vida afectándome de una manera en la cual no me intimidaba, pero sí me incomodaba y donde esa persona iba, yo no iba. O sea, yo evitaba en alguna forma esa situación. Era una persona muy cercana en ese momento, sin estar cerca, pero no sabía cómo manejar la situación, no porque la necesitara como tal, pero sí no entendía lo que yo podía lograr tener dentro de mi vida porque no tenía una relación con el Señor Jesús. Entonces hoy podemos ver en el mundo que hay mucha gente depresiva, hay gente que de alguna manera tiene situaciones de angustia, de ansiedad, un espíritu de orfandad, como lo percibí yo en mi vida personal cuando conocí al Señor, porque era una identidad en esa área de mi vida que yo no sabía cómo manejar en un momento determinado. Ya se van a dar cuenta por qué me he remontado un poco a la parte cuando yo tenía 18 años, porque el tema de hoy, que significa unción en, Dios, en Cristo, significa cómo lograr que yo pueda conectarme con el Señor para recibir bendiciones de parte de Él y poderlo conocer. Y no solamente bendiciones tangibles, sino las espirituales que uno necesita en un momento determinado. Yo había perdido mi alegría. Me encantaba trabajar, pero no me encantaba llegar a la casa. No me encantaba muchas cosas como mujer porque no le había tomado el gusto y no ha sido fácil para mí esa área como persona. Entonces, pasa el tiempo, entonces, como todos saben, el Señor llega a mi vida de una manera extraordinaria, lo digo yo de esa forma,
y empiezo en lo humano a buscar quién es Cristo, quién es Jesús. ¿Cómo podía él en un momento determinado? Al principio no fue fácil, yo tenía la puerta cerrada. Me hablaban de esa situación y yo no permitía que Jesús entrara en mi vida. Y ahí es donde uno se da cuenta que la palabra dice que Jesús es un caballero. Él no entra a la vida de una persona si uno no permite que Él entre a ayudarnos en nuestra propia vida. Entonces, en ese momento, cuando empieza esa situación, yo necesitaba conocerme a mí misma. En ese momento no entendía lo que yo quería porque habían muchos vacíos en mi vida personal, pero yo solo puedo haber llegado con un toque especial de Dios, si no, no hubiera llegado. Y lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios durante este recorrido porque va a permitir que mejore la relación de ustedes con el Señor y que el impacto del Espíritu Santo sobre sus vidas provoque cosas hermosas que tal vez las están esperando o anhelan una intimidad mejor con el Señor. Entonces, sigo yo en el recorrido en ese sentido. Y hay algo que a mí siempre me impactó y fue cuando yo leía la palabra de Dios, habían cosas que me impactaban de una forma muy específica. Ya todos saben el toque del corazón. Hubo un momento en que yo empecé a buscar tanto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena si la persona tiene la capacidad de entender la esencia de la palabra en su propia vida como ser humano. Si no, no funciona. Yo no solo leía la palabra, sino la meditaba, la pensaba. Me iba a ese momento donde Jesús caminaba por las calles, por los montes, y me transportaba a esa situación. Entonces, leyendo la palabra de Dios, hubo un primer impacto en ese momento cuando Isaías 6, cuando yo empecé con lo de las promesas de Dios, siempre era muy disciplinada y constante en las cosas que yo consideraba que necesitaba. Yo tenía un problema y el problema que yo tenía era que yo murmuraba o chismeaba porque era la forma de yo protegerme de las situaciones que la gente quería hacer en mi contra. Y sobre todo por ese enemigo grande que tenía como gigante, que estaba siempre a la expectativa de ver en qué estaba yo, no solo para lastimarme a mí, sino a mis hijas y todo mi entorno familiar. Bendito Dios que tenía una madre que era fuerte en ese sentido y lo que a mí me faltaba entender como mujer, porque lo tenía, pero no lo sabía manejar, ella me ayudaba a sostenerme en esos momentos de debilidad en cuanto a esa persona de las que les cuento. Entonces, hay una parte de la palabra y en algún momento ustedes la han usado. También he visto que Cecilia en sus oraciones ha hablado sobre el carbón encendido. Eso está en Isaías 6. Entonces yo empezaba a pedirle al Señor que limpiara mis labios, que limpiara mi boca, para que realmente lo que saliera de ella fuera diferente. Entonces un día sentí clic, que mis labios recibieron
un toque de parte del Señor. Y ahí empieza mi vida a cambiar en esta área en la que el Señor me ha puesto a hablarles en este día sobre la unidad en Cristo, meta para ganar, porque yo creo que todos deseamos ganar situaciones específicas en nuestras propias vidas, pero muchas veces nos preguntamos cómo lo hago, cómo logro entender esa conexión que yo necesito de relación personal con Jesús. Y muchas personas hoy no entienden cómo yo lo logré tan fácilmente, porque para mí ha sido muy fácil en muchas áreas de mi vida. Y por eso que cuando el Señor me pone este tema hoy, yo decía, ¿cómo voy yo a expresarle a la gente cómo realmente el Señor permitió que yo esté en un nivel espiritual diferente? Porque en este momento la unidad en Cristo la estoy manejando en lo humano. ¿Cómo fue que empezó esa situación en la unidad en Cristo para luego pasar a la parte sobrenatural? Entonces recuerdo yo que a mí me impactó mucho. Yo tengo un recuerdo de mi mamá que lo mantengo muy como parte mía y me encanta tenerlo. Y es la última cena. Yo no la adoro, yo no hago, no. Es un recuerdo que me hace a mí entender de dónde el Señor me sacó en un momento determinado. Y recuerdo yo, y vamos a irnos a la palabra de Dios, para que se den cuenta que está en la palabra de Dios. Y cuando hoy el Señor me preparaba para este tema, me hizo recordar la forma en que yo le había pedido que se acercara a mí. Como yo no tenía papá originalmente, sino padrastro, y como les digo, no entendía realmente lo que era la parte de la conexión de un papá con una hija. Eh, recuerdo yo que yo espiritualmente le pedí al Señor que yo quería recostarme en su hombro, en su regazo, para permitir que Él me pudiera a mí hacer sentir lo que era ser hija de un padre como Él, porque yo no lo había tenido. Mira que hasta me quebranto por la forma en que Él me lo hizo recordar. Y quiero que vayamos a Juan, eh, les puse del 23 al 27, búsquenme porque no tengo ahora mismo aquí, creo que es 17, no, no es 17, déjenme buscar cuál es la cita Juan bíblica. 13, Gloricel. Juan 13. Ajá, 13, Ajá, del 13, 20, 23. del 23 al 27. ese, quiero Correcto. que me lean eso porque ahí es donde empieza con ese toque que hizo con esa petición que yo le hice al Señor espiritualmente en ese momento. Él empieza a desarrollar la parte humana y la interior que hoy puedo manejar como hija de Dios. Entonces, léelo por favor, María Luisa, y después que lo lea Débora. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la versión Reina Valera 1960. El título dice así: Jesús anuncia la traición de Judas. Juan 13, 23 al 27. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba.
Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amén. Nueva Entonces, versión y ajá, dale, dale. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre él. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Amén. Hubo un momento de mi vida donde el Señor Jesús representó y sigue representando hoy en día lo más importante como persona que yo necesitaba recibir ese toque de su regazo. Y vuelvo y les digo, cuando yo leía la palabra de Dios, yo la llevaba a lo real, a lo vivo, a lo auténtico. Entonces pedía en base a lo que yo estaba leyendo que había experimentado el apóstol Juan. Entonces, así mismo me pasó con el carbón encendido. Yo sabía que el Señor con eso podía borrar mis rebeliones, mis pecados, y tlin, así mismo lo recibí. Entonces, era una combinación de lo humano con lo sobrenatural que iba a experimentar un poquito más adelante. Pero creo que en este momento lo más importante para poder avanzar a la parte sobrenatural es decirles cómo el Señor permitió que yo lograra estar en unidad con Él en lo humano para luego pasar a lo sobrenatural. Fíjense que yo me he expresado de la persona que era un gigante para mí de una forma en la cual la madurez que he recibido de parte de Dios no permite que yo pueda maldecir, lastimar, porque esa persona ya no existe, pero tiene algo en la vida de mis hijas y yo no quiero que las generaciones de mis hijas se maltraten ni las siguientes generaciones. Entonces, yo decido perdonar cualquier situación que esa persona haya querido hacer en mi vida porque Dios rescató esa área mía que necesitaba restablecerse, adornarse, provocar ese gozo y esa alegría que hoy puedo percibir y recuerdo y me sonrío como si fuera una joven, porque Dios ha permitido que pueda sonreír desde lo más profundo de mi interior y ese sequedad, esa sequedad que había antes en mi alma, se fue. Y yo no, una de las cosas más hermosas que puedo decir es que ni siquiera en mi corazón hay un sentimiento ni bueno ni malo para esa persona. Fue una persona muy mala, pero yo la entregué desde ese momento al Señor y cerré ese capítulo
y no lo vuelvo a abrir. Solo lo hago hoy porque el Señor me pidió que yo hablara de cómo era que yo había deseado conocerlo y llegar a tener lo que Él me ha regalado en el día en este tiempo de mi vida personal. Entonces, lo primero que tenemos que entender es algo. Una relación personal con Jesús en lo humano, porque primero tiene que venir la parte humana para luego pasar a la parte sobrenatural de Dios. No se pueden hacer dos cosas a la vez, ni tampoco se puede pretender que uno lo va a adquirir en corto tiempo. Eso depende de todo lo que haya dentro de tu ser interior y todo lo que el Señor tiene que acomodar para lograr esa sonrisa que muchas veces tuvimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, pero se perdió. Esa orfandad que mucha gente tiene hoy en día y que no sabe cómo alimentarla. Entonces yo les quiero decir, Jesús es la llave que puede alimentar esa necesidad de conocer lo que Él puede reflejar. Por eso dice, dejarás a tu padre y a tu madre, y Él será esa necesidad que yo necesito. Y así fue. Llegó un momento en que yo lo entendí de una forma tan especial, y eso no tiene nada que ver con la relación de mujer, de madre, de esposa. Eso no tiene nada que ver con esa situación que les acabo de decir. Es algo en mi intimidad. Yo no me conocía internamente como persona, como debía ser, y el Señor Jesús iba a permitir que yo pudiera entender las habilidades que yo podía tener, el conocimiento que yo podía tener, porque ese gigante de alguna manera perturbaba mi crecimiento porque me opacaba o me hacía sentirme apocada en momentos diferentes por su lenguaje con el cual se expresaba en mi contra. Entonces, empiezo yo ese recorrido, y aquí es donde viene la cita bíblica que les di, Primera de Corintios 6, del 12 al 17, creo que les di, ¿verdad? María Luisa. Sí, Gloricel, sí. Entonces, quiero que me vean esa cita, Primera de Corintios 6, del 12 al 17, y vamos a empezar por esa parte humana para luego pasar a lo sobrenatural en la unidad en Cristo. A ver. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 17, versión Reina Valera. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, como a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O
¿No sabéis que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Palabra de Dios. Wow. Amén, amén y amén. Primera de Corintios 6, 12, 17, nueva versión internacional. La inmoralidad sexual. Tito. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Amén. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que Él se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo, pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Amén. Lo importante de esa parte de la cita, yo voy en la forma en que el Señor me fue encaminando, ¿verdad? En cómo me fue llevando a esa unidad en Él que todo el mundo anhela tener en su vida personal. Entonces, eso me hizo indicar que yo era parte como miembro del cuerpo de Cristo. Recuerden que yo había recibido el Espíritu Santo en bautismo de una forma diferente, pero en ese momento yo no sabía cómo manejarlo. O sea, yo no entendía esa situación en que, y cuando digo en una forma diferente, no significa que no, la forma como Dios escogió que yo recibiera ese bautismo del Espíritu Santo. Es para que no haya susceptibilidades ni ninguna situación que impida que la persona que desee lo pueda lograr. Entonces, ahí lo que me está diciendo es, como voy a formar parte del cuerpo del Señor, lo que yo tengo que tener presente es lo siguiente. En ese momento, cuando yo iba viendo el reflejo de mis dificultades como ser humano, quiero indicarles, no soy perfecta en lo humano, cometo errores, pero el Señor permite que esa imperfección en Él se vuelva perfecta, porque Él permite que lo imperfecto, por medio de Él, logre tener una forma distinta de reaccionar en diferentes maneras. Entonces, una de las cosas que al principio a mí me indicaba era que de alguna manera, cuando uno empieza a enamorarse del Señor Jesús, de alguna manera hay un desequilibrio espiritual y emocional en un momento determinado, porque uno se siente tan agradable, pero tan diferente en lo interior de uno como persona, que uno no quiere que pare, que uno no quiere que pare, pero de alguna manera el Señor me llevaba a tener un balance y un equilibrio, sobre todo por las personas que me rodeaban, porque todos nosotros somos inspiración para muchos y los que están oyendo también son inspiraciones para otros. Entonces, esos miembros somos todos nosotros, pero cada uno de los miembros tiene que ser
obediente, fiel y dejarse conducir por el Señor a su perfecta voluntad. Es lo que es en la humanidad unidos en Cristo. Aprender a obedecer, a no permitir que mi deseo de cómo quiero yo las cosas se manifiesten en un momento determinado en ese sentido. Pero a lo que voy es lo siguiente. Hubo tres cosas que en ese momento, en lo humano, provocaron situaciones diversas en mi vida. Lo primero fue el conocimiento de Dios. Yo estaba leyendo la palabra de Dios, como les dije, yo no solo la leía y no solo la leo hoy en día, yo siempre la he meditado, busco varias versiones de la palabra de Dios, no solamente me quedo en la nueva versión internacional y la de Reina Valera, busco también la nueva traducción viviente y otras más, libro de las Amel, un sinnúmero de Biblias que te ponen en las redes y ahí voy viendo lo que hace que el lenguaje pueda expresarse de una manera en un momento determinado, pero siempre mi tendencia durante mi recorrido siempre fue Reina Valera 1960, porque el Señor me llevaba a lo que era la batalla, la guerra, y ahí encontraba yo que mi espíritu se movía poderosamente en la forma como se expresaba la palabra en esa Biblia. Entonces, el conocimiento de Dios empezó a llegar a mi vida porque vuelvo y les digo, en ese momento yo no sabía cómo iba a conversar con el Señor Jesús y hablar con Él. Por favor, el que diga lo contrario, que no, yo, no, ni siquiera Samuel entendió que era el Señor el que lo estaba llamando hasta que no fue que el sacerdote de la iglesia le dijo, la próxima vez solo espera que el Señor te va a indicar. Entonces, esa situación de que no, que el Señor no es de la noche a la mañana, es una conexión que va creciendo completamente a lo largo del recorrido como persona. Recuerdo yo que en ese momento, en el conocimiento de Dios, me llegó a mí un libro que se llama Cerdos en la Sala, de Frank Hammond e Ida Hammond, una pareja de matrimonio. Y en ese libro había, eso me reflejaba lo que yo percibí en ese momento con el conocimiento que Dios me iba dando, que era como lo que yo tenía dentro de mi casa. Mi casa soy yo en ese momento, pero mi sala estaba toda revuelta, llena de cosas distintas y todo se tenía que ordenar, así como uno ordena su casa, recoge las medias, recoge los zapatos, recoge la ropa tirada, recoge las cosas que han quedado fuera del orden correcto. Así mismo es internamente uno en la vida cuando no tiene una dirección. Yo vuelvo y les digo, 23 años, yo estuve completamente indiferente a las cosas de Dios. Yo solo decía, gracias a Dios, pero era por aprendizaje, no era porque, sino de oídas nada más. Entonces, en ese momento, leí el libro, por supuesto, y lo guardo como parte de la referencia que tengo, pero a lo que voy es que en ese libro había un capítulo que se llamaba Autoliberación, que muchos de los que están aquí y de los que han pasado en el recorrido, siempre se los recomendé. ¿Por qué razón? Yo no sé ustedes, pero a mí en mi casa
Me enseñaron que uno no podía estar diciendo las cosas que uno tenía de problemas en la calle, porque la gente te maltrataba, la gente no era fiel a lo que tú le podías comentar en un momento determinado. Entonces, yo tenía un gigante en ese momento que estaba en un área donde yo también podía transitar, entonces yo tenía que moverme de una manera en la cual el Señor me fuera dando esa confianza, ese deseo de lograr que alguien me ayudara, porque en el proceso de 25 años con el Señor, yo he tenido experiencias buenas y malas. He tenido experiencias donde personas que creía que eran del Señor no eran completamente como uno piensa. Entonces, recuerdo yo que en ese momento yo empecé la autoliberación con el libro de ellos. Una de las partes era la humildad, el arrepentimiento, que yo me desnudara prácticamente. Son 7 pasos los que se dan en el libro hasta llegar a la oración en guerra. Entonces, recuerdo yo que yo, como hubo esa conexión con el Señor cuando yo puse mi cabeza en su regazo, espiritualmente hablando, se me facilitaban las cosas en el sentido de que podía percibir las cosas que normalmente no todo el mundo puede percibir. Y en ese libro habían citas bíblicas, y me acuerdo que una de las que me impactó es el Salmo 32:5, que no se los di, pero el Salmo 32:5 dice: confesaré mis transgresiones delante de Dios. Entonces, por ahí me iba yo viendo en lo que era el conocimiento de Dios, desnudándome, abriéndome para Él en la parte humana, cómo tenía yo que realmente preparar mi cuerpo para ser un miembro del cuerpo de Cristo, como dice la palabra en lo que acaban de leer ustedes en Juan 13. Cómo lograr que yo pudiera ser parte de ese cuerpo, de ese miembro. ¿Por qué razón? Porque yo iba recibiendo dádivas de parte de Dios en lo espiritual, sin entenderlos en ese momento, pero me iban haciendo sentirme mejor internamente. Y eso es lo que es tener una relación personal con Dios, en la cual yo no limito, en la cual yo no le digo qué es lo que tiene que resolver, sino le entregué mi alma por completo. Y él agarró y empezó a moverla como él sabía que yo deseaba, pero tenía que pasar por diferentes procesos. Es ahí donde empiezo yo, porque yo llegué a conocer al Señor porque escuché una aceptación de oración que oí en la televisión, pero yo empecé a ir a un grupo de oración y fui por 11 años a ese grupo de oración. Aprendí mucho, pero empecé a percibir un desarrollo rápido también. Entonces, de alguna manera, en ese momento, yo comprendí que tenía algo diferente que hacer
como persona y como mujer. Comprendí que yo no era una persona tal vez del prototipo del cual conocí a Jesús, qué rico me voy al... no, era algo más especial que Dios quería conmigo en ese momento. Y lo entendí y proseguí hacia la meta para ganar. Porque, ¿qué significa meta para ganar? Lograr los objetivos que dentro de mi vida existen y lograr ganar. Que voy a ganar una batalla. Voy a lograr ganar mi estabilidad emocional, en sentirme segura, confiada. Todo eso me iba regalando el Señor. Me encantaría quizás ampliarlo un poquito más, pero lo que voy confesando o lo que voy diciéndoles es la forma en que fueron pasos que Dios me fue llevando. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver Romanos 10, del 9 al 11, por favor, léanmelo. Entonces, empiezo a ver que lo que esa oración que yo había repetido en la televisión tenía algo dentro de la palabra de Dios que me iba a servir. Quizás no igual, pero yo siempre, y se los he dicho siempre, siempre lo he comentado, si no está en la palabra, a mí no me interesa. Le pierdo importancia. ¿Por qué razón? No es porque no lo pueda escuchar, lo escucho, pero para mí es importantísimo que se siembre en lo que uno dice, los reglamentos, los principios, los valores que Dios dejó establecidos dentro de la palabra de Él, que si uno escudriña la palabra va a entender que ahí están no solamente en la conversación con el Señor. No crean que cuando yo vengo aquí a hablarles a ustedes, lo hago solo yéndome al conocimiento de la palabra. También interactúo con el Señor a través del Espíritu Santo, porque creo yo en lo particular que es una responsabilidad muy grande, porque todos los que estamos escuchando en este momento somos parte fundamental de la vida de otros seres humanos que necesitan encontrar lo que Dios ha permitido que logremos nosotros en lo humano y en lo sobrenatural de Dios. Entonces, ahí vino Romanos 10, del 9 al 11, donde dice que confesaré con mi boca que Jesús es el Señor. Entonces, ahí ya yo me daba cuenta de que la palabra iba creciendo en mi interior, en mi corazón. En algún momento yo les expliqué que yo percibía de parte del Señor cómo el Espíritu Santo grababa en mi corazón lo que yo tenía que recordar. Hay cosas que en mi vida personal están ahí guardadas, pero que solo el Señor las usa cuando tiene que recordarme, como lo del regazo. Entonces, seguí avanzando en las cosas del Señor, sobre todo
en esa conexión a diario. Una de las cosas que ustedes tienen que entender es lo siguiente. Quizás es más fácil llegar a Jesús que mantenerse en Jesús. Porque cuando uno llega, uno va con ese primer amor al Señor, pero como dice la palabra de Dios, en muchas personas el amor se enfría. Y sobre todo, en base a mi entendimiento en las cosas de Dios, el amor se enfría cuando la persona no logra entender por qué no llega a lo que quiere, por qué no consigue lo que está anhelando, por qué Dios no la quiere, por qué Dios no lo quiere, por qué Dios no hace algo si es poderoso. Todo eso surge en la vida de una persona en un momento determinado. Entonces, llegar es mucho más fácil que sostenerse en el camino de Dios. Porque, ¿qué sucede cuando una persona está en el amor, en el primer amor? Quiere aprenderlo todo. Quiere compartirlo todo. Pero cuando lo consigue, lo que quiere, se vuelve un cristiano light. Yo siempre se los he dicho, un cristiano light. ¿Por qué razón? Porque ocultan su credo, ocultan lo que el Señor ha hecho con ellos, provocando que otros no crean que son aleluyas, porque así le dicen a los que somos evangélicos, porque yo me reconozco como evangélica hoy en día, y le llaman aleluyas. Entonces, las personas muchas veces, por quererse mantener en una relación en un momento determinado, prefieren negar en un momento determinado la intimidad que tienen con el Señor, porque les gusta compartir. A mí también me gusta compartir, pero yo comparto con la gente y que la gente sepa quién soy yo y qué es lo que es. Yo no ando en un momento determinado buscando la manera de provocar que esa situación se oculte de mi vida personal. Y si lo hacen ustedes, les recomiendo que no lo hagan, que lo eviten, porque tú puedes tener alegría, gozo, disfrutar con otros, pero haciendo lo correcto que tú crees que debes hacer. Y eso fue lo que Dios me enseñó en el contacto con Él y en el conocimiento. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Como dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer. Uno tiene que aprender en los caminos del Señor a decir sí y no. Y no es porque uno se sienta, no, es porque los propósitos de Dios son distintos en las personas. Y yo no quisiera que mis hijas y mis nietas pasaran por un gigante que yo pasé en un momento determinado. Y que ellos lo pasaron raspando. Yo no quisiera que eso sucediera. Yo quisiera que esa puerta se cierre y que nunca más se vuelva a abrir. Porque una de las cosas que yo entendí en mi proceso de conocer a Dios fue no hablar mal
de nadie, ni siquiera de una persona que es contrincante o enemigo tuyo. Desde un principio en mi vida, conociendo mi relación personal con Jesús, yo fui objetiva en ese sentido. ¿En qué forma? No lastimaba la persona de nadie, porque decía, no voy a hacer lo que a mí no me gusta que hicieran conmigo. Esas son las cosas que Dios te va enseñando en esa relación personal de comunicación inicial, de conocimiento inicial, porque vas descubriendo cuáles son las reglas del juego, qué es lo que tú tienes que entender, no para hacer no, aquí no estamos hablando de beatas, ni, no, no, hombres y mujeres comunes, pero con un toque de Dios especial, porque son miembros de un cuerpo de Dios y van a ver ahora qué lindo lo dice el Señor a Jesús y se lo hace entender a su papá, a nuestro Padre Celestial, a Jehová, como lo quieran llamar, porque uno tiene que entender que yo no puedo pertenecer a un grupo donde no sigo lo que el Señor me está mostrando y enseñando. Entonces empezaron en ese conocimiento de Dios a manifestarse los frutos del Espíritu Santo sin tener conexión íntima con el Espíritu Santo todavía en ese momento. Empezó la paciencia, empezó cierta alegría, empezó también la paz en cierta manera, la benignidad, la mansedumbre, o sea, todo se empezó a manifestar en los frutos del Espíritu Santo y ya yo iba, porque al principio la consejería que yo podía dar o lo que yo podía enseñar era lo que yo iba aprendiendo, más nada. Las citas bíblicas que de repente aprendían, Dios permitía que eso le sirviera a una persona en un momento determinado, pero sin tener ese nivel que hoy el Señor puede permitir que lo tenga, porque se fue desarrollando sin apuros, sin estrategias humanas, sino que se fue desarrollando de una manera en la cual llegó y de repente no sabía que se estaba moviendo en ese sentido. Entonces, después las citas bíblicas, ese de Romanos 10, del 9 al 11, la van a leer porque quiero avanzar un poquito más. Pero a lo que voy es, yo no puedo tener un conocimiento de Dios si yo no tengo un asentir, una afirmación de quién es Jesús para mí. Entonces, yo te puse, María Luisa, sinónimos y antónimos de asentir. Por favor, ¿me lo puedes leer? ¿Cómo no? Dice así, sinónimo. Primero le voy a decir lo que significa admitir como cierto o conveniente lo que otra persona ha afirmado o propuesto antes. Sinónimos: aprobar, admitir, confirmar,
aceptar, convenir, acceder, ratificar, sancionar, reconocer. Y en los antónimos tenemos disentir, rechazar y negar. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que hubo un momento en que la gente asentía del Señor, pero llegó un momento en que ya lo rechazaba. Lo hemos visto en otras ocasiones, no voy a ponerme a ampliar demasiado este punto, pero a lo que voy es lo siguiente: si no hay en mi corazón, en la parte humana, porque estamos hablando de la parte humana, lo quiero llevar a esa parte humana. Cuando una persona se enamora de su pareja, siente en el corazón, ay, que le palpita, que algo la tiene enamorada, la tiene, así mismo tiene que ser. Y una de las cosas que muchas veces impiden que lo sobrenatural en la unidad en Cristo se dé, que la persona quiere decirle al Señor cómo quiere que las cosas se den. Y asentir es aceptar lo que ya Él ha establecido y que hay que recibirlo, como Él dice, para lograr que las cosas sigan avanzando en la. Entonces, recuerdo yo que cuando yo empezaba a leer las historias, la forma en que se manejaban los hombres y las mujeres de Dios en la palabra, yo tenía una emoción muy grande, porque vuelvo y les digo, yo no solo me quedaba con lo que leía, sino yo me iba como si fuera una película y yo veía y yo tenía un panorama de lo que estaba sucediendo en ese momento, y yo era como que lo podía vivir, aunque no estuviera ahí. Esa es la forma como Dios me enseñó a mí a disfrutar la palabra de Dios, hacerla viva, eficaz, más cortante que una espada, que penetra hasta los tuétanos del alma, dice la palabra de Dios, porque Él estaba provocando que esa forma de aprender su palabra fuera de tal manera que se sostuviera, que se manteniera. Entonces ya yo estaba en esa situación de relación personal con el Señor que mucha gente no entiende y no pregunta, porque la gente le dicen a uno, es que yo tengo una relación personal, ay, qué bueno, yo también. Pero muchas veces el orgullo impide que la persona pregunte, aunque crea que sabe en un momento determinado. Ese es el secreto, una de las cosas que a mí me ayudaron mucho y me siguen ayudando en mi vida personal, es que yo no creo que tengo la última respuesta. La respuesta la tiene Dios. Entonces yo estoy clara que Él siempre me va a sorprender, me va a permitir que yo en esa intimidad, en esa amistad, porque yo primero fui sierva de Dios. ¿Y por qué fui sierva de Dios? Porque solo lo conocía por lo que iba dando, pero no tenía ese contacto íntimo con Él que fue permitido gracias al Espíritu Santo. Porque mi fe provocó que Jesús entrara en mi corazón.
Amén. Pero ¿cómo me comunico yo con Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Amén. Y hay mucha gente que no entiende eso. Hay mucha gente que no se pone a pensar lo grandioso de tener la conexión esa clara en la parte que uno necesita comprender en lo humano. Porque yo no sé ustedes, pero yo aprendí que si a mí una cosa no se me reflejaba para mi capacidad intelectual, yo lo olvidaba. No formaba parte de mí porque no lo había comprendido. No lo había entendido. Pero yo sí preguntaba lo que yo no había entendido. Pero otros no preguntan. Entonces se habla mucho de relaciones, que como conocimiento de Dios, el coloquio con el Señor, que la conversación con el Señor, pero de la boca para afuera, porque ni siquiera saben cómo sentarse en una silla y esperar que llegue ese contacto. Me acuerdo yo, y eso siempre se lo voy a agradecer al Señor, la delicadeza que tuvo en la ignorancia que yo tenía. Una de las cosas, a mí, las alabanzas me hablan de parte de Dios. Yo no sé cuáles escuchan ustedes, pero para mí hay alabanzas que tienen la unción de la palabra dentro de ellas. Yo no sé las últimas porque yo las que busco son las alabanzas que me digan de la palabra de Dios. Entonces recuerdo yo que cuando uno está en ese contacto inicial con el Señor de comunicación con Dios, uno no conoce el dialecto del Señor. Y una de las claves para una oración es conocer cómo piensa el Señor, cómo le gusta al Señor las cosas, porque ese es el secreto de una oración, el tocar su corazón con lo que Él le enseña al hombre a sostener en su camino y en su guía completamente como persona mientras que está en este mundo. Entonces, sentir significa que yo voy a entender, a comprender que yo tengo a Jesús en mi vida. Mucha gente dice, yo oigo que la gente repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo creo que ni entiende lo que significa eso. Nosotros hemos, en la última parte en la que yo compartí con ustedes, les mostré que Cristo era el ungido del Espíritu Santo. Cuando yo le digo al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es el Señor que está derramando de su Espíritu Santo para llenarme de fuerza y vitalidad. Por eso es que la gente se levanta enseguida, pero la gente solo repite algo que no impacta el corazón y el alma, porque no penetra hasta los tuétanos del alma, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no puede haber en un momento determinado una comunicación con Dios si yo no entiendo lo que Él me quiere decir. Si no voy a la profundidad de lo que Él dice en su palabra, como lo leímos hace poco. Es un miembro del cuerpo de Dios, de Cristo.
forma parte de un grupo especial de Cristo. Entonces, cuando hay unidad en Cristo, es porque yo formo parte de algo que tiene que ver con el Señor, que me va a dar a mí ganancia. Como dice la palabra en Filipenses 3:14, que no sé si se las puse, que dice, prosigo a la meta. Búsquenla en las que, para que lo leamos, perdón, Filipenses 3:14. Y ahí dice claramente, prosigo a la meta. Para lo que yo quiero, para lo que yo anhelo, para lo que yo deseo. Pero muchas veces en ese interín se suelta lo que se está haciendo y se cansan de hacerlo, porque vuelvo y digo, conocimiento de Dios es revelación del cielo. El Señor va a darse cuenta si realmente tú quieres hacerlo o no. Recuerdo yo que a mí un hombre de Dios en un momento me preguntó y yo no lo entendía a la profundidad como lo puede entender hoy. Me decía, ¿y usted por qué quiere conocer más de Dios? En ese momento yo no le supe contestar. Yo le dije, ay, nunca me había puesto a pensar en eso. Porque el Señor es el que da el querer y el saber, el querer y hacer. No es uno, la revelación viene del cielo. Y Él ve tu disposición. ¿Ya encontraron Filipenses Sí, yo la 3:14? tengo, nueva Sí, versión Gloricel. internacional. Aquí. Bueno, Las dos la tienen. sí, Leanla, Sí. A ver, leanla. dice, A ver. dice así la versión Reina Valera, dice, prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. amén. Amén. Nueva A versión ver tú. internacional. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Miren, es una realidad. Yo no sé ustedes, pero yo creo que yo cuando me acerqué al Señor yo tenía una necesidad muy profunda en mi corazón y era aprender a lidiar con aquellas personas que no comparten tus pensamientos, pero forman parte de una sociedad con la que tienes que compartir, aunque no te guste. Eso es lo que se llama tolerancia. Entender que no me puedo aislar de la gente para evitar sufrir, llorar, porque yo no les cuento, pero yo he sufrido como ustedes no tienen idea. Pero ese sufrimiento, un día el Señor lo arrancó de mi corazón. Se fue. Y mientras que yo esté sometida a su voluntad, se va, no regresa. Porque Él es fiel. Él hace como le pedimos, pero lo hace mejor todavía. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que ustedes entiendan hoy. Meta para ganar. ¿Cómo puedo yo ganar algo si no me esfuerzo? Soy valiente, soy decidida, perseverante, constante ante las situaciones que se puedan presentar, ante las personas que me puedan querer opacar.
Ya yo les dije, yo era una mujer vacía. Y hoy estoy llena de la presencia del Señor. Hubo lágrimas, errores, victorias, batallas. Pero con Jesús todo lo podía lograr en un momento determinado. Entonces, cuando yo entendí quién era Jesús, el tercer punto que Él me puso a darme cuenta fue creer. Aunque todo lo veía oscuro en un momento determinado, siempre Él me mandaba una esperanza de lo que yo tenía que creer que iba a llegar. ¿Qué significa para Gloricel? En base al conocimiento que el Señor le ha dado, unidad en Cristo. Significa el conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y recibir manifestaciones de cada uno de ellos. En lo espiritual, el Señor me permite ver cuando es Jesús, cuando es el Padre y cuando es el Espíritu Santo. Me guían, me sustentan, calman alguna angustia que yo pueda tener en un momento determinado porque soy humana. Pero los tres me sostienen porque la palabra lo dice. Yo quisiera que leyeran Romanos, el último que les puse ahí en las citas que les mandé, Romanos 16. Romanos 16 No, al no. 18. No, ese no, otro después de ese. Antes de Romanos ese, 4, 5. No, ese es Romanos 12 del 4 y 5. déjame verificarlo para ver porque el de Romanos 16 lo vamos a leer, pero primero quiero que... Okay, Romanos 12, 4. Ese de Romanos 12, 4 y 5. Ese mismo, Ajá, ese mismo. Es el último que lo puse solito. ajá, Okay, correcto. okay. Léelo, Débora. Sí, Lo estoy buscando. ok, ya va. Va. Uy. Me gustaría esperar El- mejor que lo encuentre María Luisa porque ah, quiero que la palabra se pronuncie con poder. Romanos ok. 12, 4, 5. Dice así, deberes cristianos. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Amén. Nueva versión internacional. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Amén. Significa, ¿eso qué significa? Todos formamos parte de un cuerpo de Cristo, pero no todo el mundo hace lo mismo. Mm. Recuerdo yo que cuando
el Espíritu Santo, y puede que sí hagan lo mismo. Fíjense que voy a recoger lo que acabo de decir, porque Dios me pone que cuando Moisés estaba alimentando a su pueblo espiritualmente y en lo natural también, llegó un momento en que el suegro le dijo, te vas a cansar si lo quieres hacer todo tú solo. Entonces Moisés derramó de su espíritu sobre 70 hombres. Esos 70 hombres iban a ser los que lo iban a ayudar a gobernar tenían de su espíritu, pero habían cosas que en algún momento iban a necesitar la intervención de Moisés. Pero mientras todos estaban en un cuerpo en Cristo y podían tener situaciones parecidas, iguales o similares. Eso depende del Señor y del Espíritu Santo. Eso me hizo recordar el Señor. Pero a lo que voy es lo siguiente. Recuerdo yo que cuando yo empecé a conectarme en lo sobrenatural ahora, en la unidad en Cristo, empecé a recibir códigos en mi cuerpo. No podría especificar exactamente las diferentes cosas porque sería una debilidad que podían usar mis enemigos para quererme lastimar. Así de sencillo como se los estoy diciendo y como ustedes tienen que aprender también. Entonces fui con esa situación conociendo del Espíritu Santo porque el Señor Jesús lo permitía. Yo siempre les he dicho, Jesús y el Espíritu Santo son mancuernas. Y ese Romanos 12 que acabamos de leer, 4 y 5, lo dice claramente. Yo quisiera que me leyeras Juan 17, 22 y 23, las dos, antes de seguir ampliando un poquito lo que estoy diciendo en el nombre de Jesús. Juan 17, 22 el 17, y 23. 22 No, y 23. exacto. Ajá, ok. Dice así, Jesús ora por sus discípulos. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow. Amén. Miren qué Amén. belleza de palabra y lo está diciendo claramente el Señor ahí. Él da de su gloria a cada uno de nosotros y a los que están escuchando y los que van a escuchar y permite que cada miembro de su cuerpo ejecute una función dependiendo de la capacidad que le haya dado a ese miembro de su cuerpo. Ahí lo acabamos de leer. Léelo tú, Débora, por favor. Amén. Nueva versión internacional, Juan 17, 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me has
que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Amén. ¿Ven lo importante de lo que es la unidad en el espíritu? Las habilidades se utilizan. Una tiene el don de lenguas, la otra tiene el don de interpretación, la otra tiene el don de sanar enfermos, la otra tiene el don de discernimiento, la otra tiene el don de, ¿qué otro se me viene ahora mismo? El don de consejería, de sabiduría. Entonces el Señor va provocando en base a lo que Él quiere que cada uno reciba lo que puede manejar, lo que puede utilizar para su reino, para su gloria, porque Él está compartiendo su gloria. Yo siempre les he dicho, el Señor comparte su gloria y aquí lo acabamos de leer y se lo está diciendo al Padre. Le está diciendo al Padre que Él quiere compartir su gloria con todos aquellos miembros que han pasado por la prueba de la fidelidad, de la constancia, del honrarlo y respetarlo como lo más importante en nuestras vidas. Porque ahí dice él bien claro, yo les he dado de lo que tú me diste a mí. Y lo buscamos en el ejemplo de Moisés. Moisés recibió, pero Moisés le dio a otros de lo que Dios le... Y esa es una referencia bíblica de cómo es lo que Jesús hace realmente en la vida, porque recordemos algo, en la transfiguración estuvo Moisés y Elías, es correcto, ¿verdad? Moisés con la palabra, con los mandamientos, con los principios que Dios estableció desde los primeros momentos. Y Elías por el fuego que representa el Espíritu Santo. Juntos, 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 en unidad, son dinamita, dynamos, dunamis, como dice la palabra de Dios. Porque reflejan el poder de Dios y la unción en Cristo. Por eso se refleja con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo tantas veces que se ha mencionado aquí. Cuando van a leer la palabra de Dios, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no saben realmente el significado y creo que hoy lo han entendido. Con el Juan 17, 22, 23. Miembros todos del cuerpo de Cristo. El ungido del Señor y del Espíritu Santo. Porque se lo ganó y venció a la oscuridad. Entonces, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. No sé, María Luisa, si hay buenas noches a todos. Me encantaría seguirlo, pero hasta aquí llegamos porque el Señor permitirá, no recuerdo cuál es el de la enseñanza bíblica de este mes, de la enseñanza espiritual, pero recuerden algo, es una parte fundamental para que se pueda escudriñar y entender quiénes realmente son hijos de Dios.
aquellos que pertenecen como miembros al cuerpo de Cristo, que han entendido quién es Jesús en el conocimiento, que han sentido que Él es el real, verdadero y auténtico, y que creen en lo que Él puede hacer como nuestro Dios y nuestro Salvador. Buenas noches. Gracias, Gloricel. Muy buenas noches para todos. Para que sepan, la enseñanza espiritual tiene por título, limitar a Jesús por temor. Para que vayamos ya preparándonos para eso que va a ser Dunamis. Wow, bendito. Gracias, Gloricel. Wow, valió la pena que cada uno de los que están aquí, Luis López, bienvenido, Cecilia, Gladys, Débora, que está Sheila, que no sé por qué, pero aquí en la pantalla me aparecieron, bendito Dios, se quiso ir y yo toqué y aparecimos todos allí, así que no me pregunte cómo se hizo, porque eso lo hace el Señor. A ver, Débora y Fátima. Gloricel, muchas gracias, muchas gracias por este tema. Valió la pena que cada uno de nosotros, de todos, como parte del cuerpo de Cristo, dedicáramos este poquito de tiempo, con muchas cosas que hacer, con muchos proyectos y las cosas que hicimos, pero bendito Dios que estuvimos aquí, porque un tema muy nutritivo, como cada uno, pero este tema lo necesitábamos. Unidad en Cristo, meta para ganar. Muchas gracias. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, algo que aportar en este momento. Y rapidito, rapidito, que estamos sobre el tiempo. A ver. A ver, Débora. Saben que yo he recibido un mensaje tremendo hoy de confirmación al Señor y Gloricel nos los dijo clarito. El Señor nos va mostrando el camino por donde debemos andar, así lo dice su palabra. Hoy yo he recibido confirmación en mi corazón tremendo. El enemigo en la mañana me quiso tirar así de un dardo, pero yo dije, no, Señor, porque yo estoy segura. Pero escuchar de repente opiniones o personas es normal que tú los escuches, pero siempre hay que ponerlo delante del altar del Señor. Siempre, siempre, siempre hay que ponerlo. Y yo le dije, no, yo desecho estas palabras, yo las desecho, porque eso no va con mi relación con el Señor Jesús y la relación que el Señor Jesús está teniendo conmigo. Entonces, a través de este tema de unidad, el Señor me está confirmando que tú tienes que discernir y tienes que pedirle la ayuda al que todo lo sabe, al que todo lo puede, el que conoce tu vida y sabe hasta dónde te está encaminando, porque nosotros tenemos que aceptar lo que el Señor quiere para nosotros, porque siempre va a ser mejor que lo que nosotros creemos o lo que otros quieren que nosotros creamos para hacernos perder esa ganancia, esa victoria que nosotros hoy hemos recibido en el nombre de Jesús. Así que no sé si alguien tiene alguna preguntita, alguna opinión acerca de este tema. Vuelvo a decirlo, muy, muy nutritivo. Todos calladitos. Todos calladitos, Gloricel. Bueno, mientras les voy a dar las citas bíblicas que en el día de hoy el Señor se plació en regalarnos en este tema. Juan 13, 23 al 27, Primera de Corintios 6, versículo 12 al 17, Romanos 10,
versículos 9 al 11, Salmo 32:5, Filipenses 3:14, Juan 15:7, Jeremías 17:14, Juan, que me encantó, Juan 17, el versículo 3, el versículo 17 y los versículos bomba 22 y 23, Efesios 4:4, Romanos 16, versículos 16 al 18 y Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. A ver, alguien que tenía ahí en su borrador una pregunta. Les anuncio, para que nos quede grabadito, que para el martes 16 nos va a acompañar la juventud, esa herencia que el Señor está dando ya a las generaciones futuras. Ana Victoria Estrada, con el tema destacarme como joven emprendedora. Así que quedan cordialmente invitados para el próximo martes 16 de enero a las 6 de la tarde a 8. Así como hicimos hoy, apartemos este tiempo, que es un tiempo muy, pero muy nutritivo en este camino que el Señor nos está llevando. Entonces, ¿alguna pregunta? Sino para que Gloricel nos dé la oración final. Wow, todo el mundo impactado, yo también. Gloricel, la Creo oración. que el tema de hoy puede mejorar la relación personal de cada persona para saber cómo manejarla, ¿no? Y ese es lo que creo que necesitamos muchas veces cuando estamos empezando el camino a saber cómo lograr realmente esa conexión divina con el Señor. Hablamos de conexión divina y muchas veces no entendemos qué es lo que significa, pero hoy se ha logrado sentar las bases para hacerlo de una mejor forma. Sí, sí. Gracias a todos porque sé que es un día libre y que estuvieran aquí es de mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, te agradecemos el poder entender y comprender que necesitamos conocerte mejor, que el camino que nos llega y nos lleva a ti no es fácil de transitar, pero al final tiene una meta que permite que ganemos batallas en nuestro diario vivir y en las situaciones que tenemos que vencer. Permite, Señor Jesús, que a través del Espíritu Santo haya revelación de cómo lograr enderezar el camino que tú quieres para nuestras vidas. Que se pueda manifestar tu unción para que todos sepamos lo que a cada uno le corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, por los hombres y mujeres que ejercen liderazgo a lo largo del mundo, para que en este inicio de año se puedan obtener
resultados favorables para avanzar en victoria y lograr recibir dádivas tuyas para que otros puedan llegar también a tus pies. Te damos gracias, Señor, nuevamente por todo lo que permites y por lo que harás. No es un proceso corto ni largo. Es un proceso que tú pones las pautas y el tiempo exacto. Permite que no haya cansancio, que no haya temor para el avance y lograr las metas que todos necesitamos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen una Amén. bonita noche. Gracias. Nos vemos